Bueno, amigos y estudiantes, como sabemos, en la naturaleza, en nuestro planeta, existe una gran diversidad de seres vivos. Este no es un tema nuevo. Desde la antigüedad, un griego llamado Aristóteles, observando la gran diversidad de seres, decidió clasificarlos en dos grandes reinos, el reino animal y el reino vegetal. Pero él también notaba que en el reino vegetal también había una gran variedad de seres. Observaba que las plantas, habían unas que tenían semillas y otras que no tenían semillas. Pero notaba que las que tenían semillas, las semillas eran diferentes en su estructura. Entonces decidió dividirlas en un grupo de plantas monocotiledóneas y otras dicotiledóneas. Las monocotiledóneas eran las que las semillas estaban formadas por un solo cotiledón y dicotiledóneas las que estaban formadas por dos cotiledones. Como nos damos cuenta desde la antigüedad, ya veíamos una clasificación de los seres vivos y era una clasificación muy sencilla. Con el pasar de los años, un naturalista, Carlos Linneo, tomó esta clasificación de los dos reinos y amplió esa clasificación. Al reino de los animales lo subdividió en categorías y al reino de los vegetales también lo subdividió en categorías. Entonces aparece por primera vez lo que conocemos con el nombre de categorías taxonómicas. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay un término nuevo para ustedes, taxonomía. La taxonomía es una ciencia que se dedica a la clasificación de los seres vivos y los taxónomos son los hombres de ciencias que se dedican a clasificar los seres vivos. Pero esta ciencia siguió. Entonces, con el pasar de los años, aparecieron 5 reinos a medida que fue avanzando la clasificación de los seres vivos. Entonces apareció primero el reino Mónera con unas características muy especiales que más adelante las veremos. Después el reino Protisto, el reino de los hongos, el reino vegetal y el reino animal. Bueno, más tarde es el reino de los Móneras. En 1866 fue ubicado dentro de otro reino que es el reino Protisto. Entonces pasaron a ser 4 reinos. Sabemos que anteriormente eran 5. Tenemos ahora el reino Protisto, el reino de los hongos, el reino vegetal y el reino animal. Bueno, ya aquí tenemos las categorías taxonómicas o niveles de organización de las que nos hablaba Linneo. Las categorías taxonómicas son el dominio, el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Son muchas las categorías. Y cada una de estas categorías también las dividió en subgrupos, que también más adelante las veremos. Siguiendo con la clasificación de los seres vivos, vamos a hacer una comparación de lo que tenemos en la actualidad con lo que teníamos en la clasificación en la época antigua. Recordemos que Aristóteles clasificó a los seres de la naturaleza en dos grandes reinos, reino animal y reino vegetal. Posteriormente, con Linneo, esos dos reinos los dividió en categorías taxonómicas y sigue evolucionando la clasificación. Después se obtuvieron 5 reinos, que son el reino Mónera, el reino Protistos, el reino de los hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Años más tarde, el reino Mónera se unió con el reino Protistos y quedó reino Protisto, reino de los hongos, reino vegetal y reino animal. En la actualidad solo se conocen 3 dominios que se basan en el parecido que hay o en la similitud que hay en el ADN de esos seres vivos. Actuales son 3: dominio de las bacterias, dominio de las archaea y dominio de las eucarias. Vamos a hablar primero del dominio archaea.
En este dominio Archaea encontramos seres que viven en condiciones extremas, en condiciones con alta salinidad, en ambientes muy pantanosos, en ambientes que tienen altas temperaturas de 60 grados centígrados en adelante. Viven en manantiales muy calientes. Imagínense en zonas con baja cantidad de oxígeno, donde vamos a poder nosotros vivir bajo esas condiciones, en condiciones que se asemejan mucho a las condiciones primitivas de la Tierra. Por eso se dice que allí se encuentran las bacterias primitivas en el dominio Archaea. El dominio de las bacterias, aquí encontramos el reino Monera. Estas son las bacterias verdaderas, como lo vemos aquí, o las bacterias propiamente dichas. Entonces incluye todas las bacterias, pero también incluye a unas algas verde azuladas. Estos son unicelulares, las bacterias verdaderas. Ellas tienen diversidad de formas. Las bacterias las encontramos en el suelo, en el aire que respiramos. Algunas bacterias son redondas, esféricas, y por eso se les llaman cocos. Otras tienen formas de bastones y se le llaman bacilos por tener forma de bastones. Entre estas bacterias, los bacilos, está una muy conocida que se le llaman Escherichia coli. Hay otras que tienen forma de espirales y se llaman espiroquetas. Otras que tienen forma de vibriones y se le llaman vibriones, también tienen forma de coma. Aquí aparece uno muy conocido que produce una enfermedad que se llama el cólera, que nosotros debemos haber oído hablar sobre esta enfermedad, y es una bacteria que se llama Vibrio cólera. Entonces estas bacterias pertenecen al dominio precisamente de las bacterias. Aquí en el dominio Eucaria, aquí vamos a encontrar el reino de los protistas. Estos protistas son los primeros del dominio Eucaria, y los protistas son unos seres que no son exactamente animales, ni son exactamente plantas, ni son exactamente hongos. Ellos son unos organismos muy especiales, tienen características de plantas y tienen características de animales. Un protista es, por ejemplo, la euglena, que es un ser que tiene clorofila, y por eso se dice que se parecen a las plantas. Sabemos bien, chicos, que las plantas son las que tienen clorofila. Pero la euglena, que es un protista, o un protisto también se le llama, ella tiene una característica parecida a los animales porque tiene un flagelo, o sea, una cola, que es la que permite que se mueva, que se desplace, y los que se desplazan son los animales. Entonces, por tener clorofila y cola, la euglena, se dice que tiene características de plantas y de animales. Hay otro protista que tiene unos falsos pies, se le llama pseudópodos, como si fueran unos falsos pies, como si fueran animales. Y por eso se dice que son protistas. Y hay otro que tiene unos cilios con unas vellosidades que le sirven para desplazarse como si fueran unos animales. Entonces, esos también son protistas. Y se dice que estos protistas pudiéramos decir que son los que le dieron origen al resto de reinos, o sea, al resto del reino, como el de los hongos, el de los vegetales y el de los animales. Aquí ya saliéndonos un poquito de los protistas, tenemos el reino de los hongos. También se le llama reino fungi. Y aquí vamos a encontrar unos seres que son eucariontes, pero también son heterótrofos, o sea, son consumidores. Algunos hongos son unicelulares, como es el caso de las levaduras, la levadura con la que elaboran el pan. Estos hongos son muy importantes porque ellos son descomponedores. Son importantes en la industria para elaborar el pan, en la industria de panes, porque saben que sin levadura no se puede hacer el pan, y la levadura es un hongo. Pero también es importante en la industria de los vinos, que utilizan este microorganismo
Y para elaborar queso también utilizan estos microorganismos. Entonces nos damos cuenta, a ellos se les llaman descomponedores. Por ejemplo, ¿qué hace la levadura? La levadura descompone el azúcar y la convierte en alcohol. Entonces por eso a ellos se les llaman descomponedores. En el caso de los hongos, también los podemos encontrar en las raíces de las plantas. Hay algunos hongos que son alimenticios, hay otros hongos que producen enfermedades. O sea, sobre los hongos podemos contar muchos aspectos. Es mucho, mucho lo que podemos hablar sobre los hongos y sobre todos estos dominios. Sobre el reino vegetal, bueno, ya hablaremos más adelante, igual que sobre el reino animal. Aquí tenemos un ejemplo de una clasificación taxonómica. Vamos a hacer la clasificación taxonómica del hombre, pero hemos podido también hacer la clasificación taxonómica del gato, del perro, de un oso, inclusive de una planta, de cualquier ser que queramos clasificar. Recordemos que Linneo nos hablaba de unas categorías taxonómicas, son estas que están aquí: el dominio, el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. O sea que cualquier individuo que nosotros queramos clasificar debemos utilizar a qué dominio pertenece ese ser, a qué reino pertenece, a qué filum, y colocarlo en cada una de estas categorías. Vamos ahora al caso del hombre. El hombre pertenece al dominio eucaria o eucariota. O sea que el hombre es eucariota, es uno de los seres más evolucionados. El reino al que pertenece el hombre es el reino Animalia o reino animal. El filum Chordata, pero también yo puedo decir filum Cordados o puedo decir filum Vertebrados. Vertebrados porque tiene huesos. Pertenece a la clase Mammalia. Yo puedo decir clase Mammalia o clase mamífero. El hombre es un mamífero porque tiene pelo y mamas. Por eso se dice que el hombre pertenece a la clase de los mamíferos. Por eso el hombre es mamífero. Pertenece al orden de los primates, a la familia de los Hominidae, al género Homo y a la especie Sapiens. Bueno, con relación al género y la especie, estas dos categorías, las dos últimas, las podemos obtener si nosotros buscamos el nombre científico de la especie que queremos hacer la clasificación taxonómica. Por ejemplo, para yo poder hacer la clasificación taxonómica del hombre, busco en el diccionario el nombre científico del hombre y observo que me sale Homo sapiens. El nombre científico del hombre está formado por dos palabras. La primera es con mayúscula, como lo vemos aquí, Homo, y la segunda minúscula, como lo vemos aquí, es sapiens. La palabra homo quiere decir hombre y sapiens quiere decir pensante, o sea, hombre pensante. De estas dos palabras que forman parte del nombre científico del hombre, la primera palabra es el género, como la vemos aquí, género Homo, y la segunda palabra es la especie, como lo vemos aquí, sapiens. O sea que si nosotros queremos clasificar a cualquier otro individuo, un perro, un gato, una gallina, cualquiera este ser que queramos clasificar, buscamos su nombre científico en el diccionario y le colocamos las categorías taxonómicas que corresponden en la clasificación de ese individuo.